Hace unos días atrás hablamos acerca de cambio de mente, cambio de gente, cambiar la mentalidad, cambiar las personas. Si hay personas que no edifican tu vida, lamentablemente tienes que cambiar a esas personas, sustituirlas por personas que edifiquen tu ministerio. Amén. Pero en esta mañana, paseándome por los versos de la Escritura, le pedí al Señor una palabra y me encontré con este verso en 2 de Corintios capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Quiero predicar, si el Señor me lo permite, por unos minutos, bajo el tema tesoro en vasos de barro. Usted puede decirle a su hermano: ¿tienes un tesoro? Dígale: usted tiene un tesoro. Bueno, Carlos, tú tienes un tesoro dentro de ti. Tesoro en vasos de barro. En la segunda epístola a los Corintios fue escrita nada más y nada menos que por el apóstol Pablo en el año 55 después de Cristo. Este contexto de tesoro se refiere al mensaje del Evangelio y a la gloria de Dios que reside en cada uno de los que hemos creído en su nombre. Ahora, vaso de barro, la expresión vaso de barro se refiere a la fragilidad y a la debilidad de la naturaleza humana. En la antigüedad, los vasos de barro eran usados comúnmente, se utilizaban para diversos propósitos, pero eran fácilmente de romper. Esto simboliza que, a pesar de que los creyentes somos frágiles y limitados, llevamos por dentro un tesoro divino. Amén. Y dice: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo enfatiza que el poder y la gloria que provienen del Evangelio no proviene de seres humanos limitados, sino que viene de lo alto. Esto, hermanos, nos da la idea de que aunque los creyentes somos imperfectos, el poder de Dios se puede manifestar en nuestras vidas. Este pasaje que leímos nos enseña sobre la humildad y la dependencia total de Dios, que a pesar de que nuestras debilidades son muchas, Dios elige usar a personas comunes y corrientes para llevar su santo evangelio. Esto resalta la gloria de Dios manifestada en la fragilidad humana. Tesoro en vasos de barro. Amén. Ahora bien, lo que el apóstol Pablo dice en este verso es muy fácil de entender. Él trata de decirnos de demostrarnos que Dios ha depositado un tesoro en un vaso de barro. Para nadie es un secreto que usted y yo fuimos formados del barro. Por lo tanto, el apóstol, cuando hace esta mención a vasos de barro, se refiere a nuestra humanidad, a nuestra debilidad. Pues Dios, en el libro de los Génesis, dice la Biblia que formó al hombre del barro y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Lo que le dio vida a ese muñeco de barro fue nada más y nada menos que el soplo de Dios, el aliento de Dios. Job lo menciona y dice: el aliento de Dios me dio vida, el soplo del Omnipotente me creó. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que nuestra existencia en su totalidad depende de Dios. Amén. Depende del aliento de Dios. Y si Dios quita de nuestras vidas ese aliento, ese
espíritu, volveremos a ser un muñeco de barro. Un ser sin movimiento, un ser sin espíritu, un ser sin alma. Volveremos al polvo, de donde el polvo salió. Amén. Nosotros, hermanos, este cuerpo de barro, como le decía, puede volver a ser un muñeco de barro si el soplo de Dios no está en nuestra vida. Ahora, hay algo importante que debemos de observar en este verso, y es que toda excelencia que puede haber en nosotros no es producto de nuestra fuerza, sino que es producto del poder que opera en nosotros. El libro de Efesios capítulo 3 verso 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas estas cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Los logros, las metas, las cosas que nosotros podamos alcanzar no dependen en su totalidad de nuestras fuerzas, sino que depende de lo que Dios ha colocado en nuestras vidas. Hay cosas que son inalcanzables por nuestras propias fuerzas, por nuestra naturaleza. Hay enfermedades que no pueden ser sanadas por un doctor. Pero entonces es allí donde ese problema, esa enfermedad, esa persona que le dijeron que no tenía esperanza, que tenía una enfermedad terminal, llega ante la presencia de un varón de Dios que tiene un tesoro dentro, y ese varón coloca sus manos sobre esa persona y esa persona es sanada, no por el varón, sino por lo que hay dentro de ese varón. Y lo que la ciencia diagnosticó, una pérdida, una muerte, un varón con un tesoro dentro de sí, oró sin un título, sin una profesión, sin una academia, simplemente con el tesoro que hay dentro de él. Lo que la ciencia no puede hacer, lo puede hacer usted, lo puedo hacer yo a través del tesoro que tenemos dentro. Esa persona puede ser sanada sin medicamentos. ¿Quién lo hizo? El poder de Dios que opera en nosotros. Hay un poder que actúa en tu vida. Usted le puede decir a su hermano, dígale, hay un poder que opera en tu vida. La iglesia, hermanos, no depende de recursos naturales. La iglesia o cada uno de nosotros no dependemos de lo que nos pueda dar algún político. La iglesia depende de recursos espirituales. La iglesia vive conforme a las cosas espirituales. Es por eso que le decía, hemos tenido ataques espirituales, porque mientras estemos en este mundo, Satanás, el príncipe de la potestad del aire, no va a querer que usted y yo avancemos en el evangelio de salvación. No va a querer que usted salga por esas calles a predicar el evangelio. Él va a ser de impedimento para que usted vaya y le predique a su familia. Él va a ser de impedimento para que usted venga a la iglesia a recibir palabra del Señor. Pero ¿sabe qué? Hay un tesoro dentro de tu vida que es más grande que el tesoro que pueda tener el mundo. El tesoro del mundo es como esos anillos que parecen de oro, pero les da un rayón y pierden su valor. Pero el tesoro de esta iglesia, aunque lo fundan, aunque lo pasen por el fuego, sigue siendo un oro puro delante de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no es un tesoro humano, no es un tesoro terrenal, es un tesoro que proviene del cielo y fue depositado en vasos de barro. Dios usa lo vil para avergonzar a los sabios. Es cuando Dios usa a una anciana de esta iglesia para que ore por un joven, para que ese joven no caiga en la tentación.
ese es un barro con un gran tesoro dentro. Es cuando Dios usa a un hermano de esta iglesia para echar fuera a un demonio y ese demonio se sujeta en el nombre de Jesús. Ese es un barro con un tesoro dentro. ¿Será que alguien puede decir en esta mañana: hay un tesoro dentro de mí? Hay un tesoro dentro de mí. Y ese tesoro fue depositado en tu vida nada más y nada menos cuando decidiste ser consagrado para Dios. En el momento que usted determinó que se iba a consagrar para Dios, fue depositado en esa cuenta espiritual el gran tesoro depositado en un vaso de barro. La pregunta sería: ¿por qué vasos de barro y no de hierro? O de bronce, o de esos de aluminio que uno los tira y se cae a media madrugada y sale uno reprendiendo, que son irrompibles, ¿verdad? ¿Por qué de barro? De hierro más fuerte, de bronce más fuerte, de aluminio, de acero inoxidable. Tenía que ser de barro, tenía que ser débil, tenía que ser frágil, tenía que ser un vaso que se rompa fácil, un vaso que cuando lo atacan siente tristeza, un vaso que cuando lo critican se siente menospreciado, un vaso que cuando cae se rompe. Y Dios dice: ese vaso que yo quiero tiene que ser un vaso frágil, para que cuando se rompa la gente vea el tesoro que tiene adentro, para que la gente no mire el barro, mire el tesoro que hay adentro. Tesoro en vasos de barro. ¿Hay alguien que crea esta palabra en esta mañana? Yo puedo decir: soy débil, yo puedo decir: soy frágil, yo puedo decir: me caí, me rompí, pero dentro de mi debilidad hay un tesoro escondido. Dentro de mi carátula superficial, dentro de mi estuche humano que fue formado del barro, hay un poderoso tesoro dentro de mi vida. En mi vaso frágil, en tu vaso frágil, hay una gloria escondida. Hay un tesoro consagrado. Y este tesoro se llama el poder de Dios en tu vida. El problema es que muchas veces queremos ser vasos de hierro, pastores de hierro, líderes de acero, músicos de hierro, y muchos piensan que somos irrompibles, y cuando nos caemos y nos rompemos, muchas personas puedan decir: pero es que yo lo veía a él como alguien irrompible, alguien indestructible, pero se cayó y se rompió. ¿Por qué? Porque está hecho de barro. Pero lo más hermoso, que después de esa caída, la gente ve el tesoro que lleva dentro. Y ese tesoro que tú llevas dentro es el que va a hablar por ti y va a dar evidencia de que tú fuiste consagrado, nada más y nada menos, antes de la fundación del mundo, para ser un instrumento útil en la presencia del Señor. Dentro de ese vaso quebrado, dentro de ese vaso roto, Dios esconde un gran tesoro. Y Dios te dice hoy, a través de esta palabra, que eres un vaso de barro que lleva un gran tesoro dentro de ti. Y aunque tu parte superficial de ese vaso sea débil, la parte interna de ese vaso esconde un gran tesoro. Aleluya. Me gusta ver, Yulei me lo enseñó, y veíamos cuando la gente iba con los detectores de metales. Hermano Marco le gusta mucho esto también. Se fueron por la montaña con un detector, vinieron con
los detectores en la cabeza porque no consiguieron nada. La gente va con el detector de metales y cuando detecta algo, excavan, lo primero que se ve es la vasija del barro, la carátula superficial. Pero dentro de esa vasija hay un gran tesoro. Lo primero que va a ver las personas es tu carátula, es quizás tu debilidad, es quizás tu humanidad. Pero ¿sabe qué? El tesoro que lleva dentro de ti va a reflejar la grandeza del poder de Dios en tu vida. Va a ser como un detector. No va a detectar el barro, va a detectar lo que hay dentro. El detector de metales no detecta el barro, detecta lo que hay dentro. Por eso es que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, detectando lo que está lleno del tesoro de Dios en su vida. Pero el tesoro de Dios es tan grande que hace huir al enemigo. Dentro de nosotros ha sido depositado ese gran tesoro. La mayor riqueza que nosotros podamos obtener en nuestras vidas no proviene de cifras monetarias, no proviene de dígitos, de muchos ceros en el banco, no. La mayor riqueza que usted y yo podamos obtener en nuestras vidas proviene de la consagración de tu vida hacia Dios. Es por ello que este tesoro no se puede calcular con números. Este tesoro que nosotros tenemos, que hemos recibido por gracia y obra de Dios, no se puede calcular con cifras matemáticas, porque es incalculable, porque Dios pagó el precio por cada uno de nosotros. No hay forma de comprarlo, porque este tesoro lo hemos recibido a través de la gracia y del poder del Evangelio predicado en nuestras vidas. Dales alabanza al Señor en esta mañana. Tesoros en vasos de barro. Otra pregunta sería, ¿por qué vasos de barro y no vasos de oro? Si lo que va a ser depositado dentro es oro, entonces también vamos a hacerle el vaso de oro para que concuerde el oro de afuera con el oro que tiene adentro. ¿Por qué vasos de barro y no vasos de oro? Porque Dios está buscando es que cuando te mire a ti, no miren el vaso, sino lo que lleva dentro. Por eso le decía que cuando encuentran ese tesoro, miran el vaso, pero el vaso no vale. El vaso pasa, aunque lo miró, el vaso pasa desapercibido porque su visión está en lo que tiene dentro. Vasos de barro. El vaso de barro refleja la humanidad, refleja la fragilidad humana. Y aunque muchas veces hayas caído como barro, el tesoro que llevas dentro es el que te va a levantar. Aunque muchas veces hayas fallado como barro, el tesoro que posees dentro de ti es el que te va a hacer que sigas adelante. Es el que te va a dar la fuerza para seguir perseverando en el camino de la salvación. No es el barro, no es la humanidad, es lo que llevamos dentro, lo que nos impulsa a seguir caminando este evangelio. Porque el barro es débil, es quebrantado. El barro se parte fácilmente. El barro tarde que temprano va a caer y va a tener una destrucción terminal. Pero el tesoro que lleva dentro, aunque lo fundan, aunque lo refundan, aunque lo forjen, aunque sacan otro modelo, pero va a seguir siendo el mismo tesoro. Tesoros en vasos de barro. ¿Saben algo, hermano? Hay gente que cree que los que nos congregamos en la iglesia del Señor somos perfectos. Lo más hermoso es que Él se perfecciona en mi debilidad. La iglesia no se trata de gente perfecta. La iglesia está llena de gente rota, de gente quebrantada, de gente
que ha sido maltratada por el mundo, que ha sido golpeada, de gente que ha sufrido muchos dolores matrimoniales, pérdidas, enfermedades. La iglesia, dijo alguien, no es una exhibición de santos, es un taller de pecadores. Es el taller donde el alfarero viene y restaura la vasija para colocar en ella un gran tesoro. Es el taller donde el alfarero, culto tras culto, semana tras semana, a través de una palabra, a través de un cántico, a través de su presencia, va restaurando las grietas de esa vasija. Porque dentro de esa vasija está el tesoro, está la presencia de Dios. Por eso les decía, desde el momento en que fuimos consagrados para Dios, se nos depositó en nosotros ese gran tesoro. La iglesia está llena de gente hecha pedazos, gente que está buscando ser restaurada, gente que viene diciendo: yo estoy roto, pero tú puedes restaurarme. ¿Sabe por qué? Porque hemos creído en un Dios que tuvo el placer de poner tesoro en vasos de barro. Él tuvo el placer de colocar un tesoro en usted y colocarlo en mí. Debemos sentirnos orgullosos, alegres, contentos de ver lo que Dios ha depositado en nuestras vidas, que habiendo muchas personas en este mundo, Él escogió a ti, Él escogió a mí. Dice la Biblia de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Segunda de Corintios nos habla Pablo y nos dice que tuvo momentos de tristeza. Pablo nos enseña que lloró, que también sufrió, que era un ser humano como usted y como yo, que era un hombre con un tesoro dentro, pero seguía siendo un hombre que sufría persecución, un hombre que estuvo mucho tiempo solo, un hombre que como vaso se quebró como un barro. Pero ¿qué tan importante sería el vaso de barro? ¿Por qué algo tan valioso fue depositado en ese vaso de barro? ¿Qué tan especial tiene ese vaso de barro que fue depositado en él un tesoro? Lo especial del vaso de barro es que cuando se quiebra, Dios fácilmente puede mostrar su gloria. ¿De qué manera? Él puede permitir el quebrantamiento del vaso para que la gente vea la gloria que hay en él. ¿Sabe algo? Dios necesita gente de barro, fácil de moldear, fácil de quebrar, para que cuando se rompa se vea el tesoro que lleva dentro. No solo eso, sino que siendo Él el gran alfarero, Él va a tomar esos pedazos nuevamente y le va a dar la forma que Él quiere para que ese tesoro siga dentro de ese vaso de barro. El vaso de barro muestra fragilidad, pero el tesoro revela una grandeza. Pablo, un hombre que tuvo miedo, pero al mismo tiempo era fuerte. Su corazón se preocupó muchas veces, pero al mismo tiempo tenía esperanza. Rodeado por sus enemigos, pero no capturado. El barro le producía el miedo, pero el oro le manifestaba lo fuerte. El barro le mostraba su debilidad, pero el oro decía: fuerte soy. Aunque fue perseguido, no sintió rechazo. Aunque fue derribado, nunca estuvo destruido. Aunque fue muchas veces atribulado, nunca sintió tribulación. En el barro él sintió persecución, pero en el oro él sentía protección. En el barro él siente que lo derribaron, pero en el oro siente que no pueden destruirlo. En el barro Pablo sintió que lo derribaban, pero en el oro sentía que no podían acabar con él.
En el barro, hermanos, Pablo dijo, estamos atribulados, pero nunca angustiados. El barro muestra la tribulación, pero el oro me dice, no me angustio. El barro me dice, estoy en apuros, pero el oro me dice, no estoy desesperado. El barro me dice, estoy perseguido, pero el oro me dice, no estoy desesperado. El barro me dice, estoy derribado, pero el oro me dice, nunca destruidos. Tenemos que entender que vamos a sentir miedo, vamos a sentir momentos que vamos a sentir que estamos siendo cobardes, que estamos teniendo debilidad, pero la valentía va a provenir de lo que llevamos dentro. Era lo que Pablo decía, era lo que Pablo hacía en semejanza. Soy débil, pero soy fuerte. El barro le decía, eres débil, pero el tesoro le decía, eres fuerte. Porque lo que Dios colocó dentro de él y dentro de usted, dentro de mí, en el momento que nos consagramos para Dios, es lo que nos da la fuerza para pelear esta batalla. Pablo dice, cuando yo era débil, entonces era fuerte. El barro refleja la debilidad de Pablo, pero el tesoro refleja la fuerza. Esa fuerza no provenía del barro, esa fuerza proviene de lo que usted y yo tenemos dentro de nuestras vidas. Aleluya. Hay un tesoro en un vaso de barro en esta mañana. Por eso Pablo dijo, por lo cual, por amor a Cristo, por todo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidad, en persecución, en angustia, porque con cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Reconoció su fragilidad, pero termina la expresión reconociendo lo que hay dentro de él. Porque cuando soy débil en mi humanidad, soy fuerte en mi espíritu. Ahora entiendo por qué era necesario poner tesoros en vasos de barro. Porque el barro refleja la naturaleza humana, la incapacidad, la insuficiencia. Pero el oro refleja la fuerza, el poder, la grandeza que viene de parte de Dios. Por eso Pablo decía, soy débil, pero soy fuerte. Aleluya. ¿Cuántas veces nos hemos visto como Pablo diciendo que soy débil? Pero ¿será que decimos también soy fuerte? Soy débil, pero soy fuerte. Porque la debilidad del barro, en la debilidad del barro, Pablo tuvo que mirar el tesoro que tenía dentro. El problema de muchos de nosotros es que vemos más lo superficial que lo interno. Vemos nuestras incapacidades, vemos nuestros errores, vemos nuestras faltas, vemos nuestras impurezas, vemos las cosas que no podemos hacer, pero pocas veces miramos el tesoro que tenemos adentro. Pablo aprendió a ver lo que tenía afuera, lo que reflejaba su debilidad, pero más allá de todo aprendió a ver lo que tenía dentro. Por eso es que Pablo dijo, tesoro en vasos de barro. Entonces el barro es nuestra debilidad, pero el tesoro es nuestra fuerza. Por eso es que el que vive conforme a la carne muere, pero el que vive conforme al Espíritu, al tesoro que tiene dentro, vive. Porque Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 8, porque para la carne era imposible agradar a Dios, y por eso Cristo hizo el sacrificio, y ahora vivimos conforme al tesoro y conforme a Cristo, y no conforme
a las pasiones y a los deseos de la carne. Pero el barro tiene cierta importancia, porque en el barro yo puedo entender que si estoy de pie no es por mis fuerzas, sino es por fuerza y es por voluntad de lo que tengo dentro. En el barro yo puedo entender que cuando estoy en mi debilidad, cuando estoy roto, yo puedo seguir caminando, no a causa del barro, sino a causa de lo que tengo dentro. Pero muchas veces el barro nos hace ser tan débiles que no nos deja caminar, que no nos deja avanzar, que nos deja rotos, nos deja quebrados, y obviamos muchas veces lo que hay dentro. Pero Dios no nos llamó para que nos quedemos siendo un barro común y corriente, sino para que seamos ese depósito donde está manifestado ese gran tesoro. Tenemos que entender que como vasijas, en el mundo cargamos agua, en el mundo cargamos vino, en el mundo cargamos arena, cargamos trigo, cargamos maíz, pero en el momento que nos consagramos para Dios, dejamos ese barro, dejamos ese maíz, dejamos ese vino, dejamos esa agua y empezamos a ser un recipiente de oro, cargando un oro espiritual. Ya no cargo las cargas del mundo, ahora cargo la presencia de Dios en mi vida. Ya no cargas el pecado de la humanidad, ahora cargas la gracia de Dios en tu vida. ¿Cuántas veces trabajaste para el mundo cargado, cansado, roto? La orejita por donde te agarraba ya estaba partida. La punta del vaso de ese recipiente estaba partida. Quizás el fondo del vaso tenía un hueco y el agua se salía. Y lo que cargabas se te iba. Tus ganancias entraban y se iban. Pero cuando llegaste en manos del alfarero, el alfarero te dio forma nuevamente. El alfarero dijo: voy a darle forma nuevamente, porque las cargas que en el mundo cargó no las volverá a cargar, porque ahora va a ser depositado en él un gran tesoro, en esa vasija de barro. Pablo entendió el secreto de la debilidad del barro y del poder del oro. Por eso Pablo expresa la palabra en el libro de Corintios, capítulo 6, capítulo 2. Y dice: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. El barro versus el oro. El barro le decía: no tengo nada, pero el oro le decía: lo tengo todo. El barro le decía: he sido débil, pero soy fuerte. El barro le decía: como moribundo, pero estoy vivo. El barro le decía: como castigados, pero no muertos. El barro le dijo: como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Es decir, que Pablo se consideró pobre, pero enriquecía a muchos a través de la palabra del Evangelio. La mayor riqueza que usted y yo podamos tener no es monetaria. La mayor riqueza que usted y yo podamos tener se encuentra
encuentra en las calles de oro, se encuentra en los mares de cristales, porque nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que es del cielo. No sé lo que soy por fuera, pero sí sé lo que tengo dentro. Y termino con esto. Cuando Moisés, para que Moisés tuviera un poquito de la presencia de Dios, tuvo que hacer un arca. Tuvo que formarla con oro, con piedras preciosas, con la mejor madera, para que un poquito de la gloria de Dios estuviera en ese arca. Pero Dios ha sido tan bueno con nosotros que Él ya no depositó su gloria en oro y en piedras preciosas, ni en las mejores maderas, ni en los mejores materiales de este mundo. Él la ha depositado en lo más significante de esta tierra, en el barro. ¿Y sabe cuál es ese barro? Es usted y soy yo. Ahora la pregunta sería en esta mañana: ¿será que dentro de mí está ese gran tesoro? ¿Será que en el momento que me consagré para Dios fue depositado ese tesoro dentro de mi vida? ¿O mi vasija aún sigue rota y no retiene el tesoro? Póngase de pie en esta mañana y reflexionemos por unos momentos, por unos minutos. Ya la gloria no va a ser puesta en oro ni en perlas preciosas. La gloria es colocada en usted, es colocada en mí. En ese vaso frágil, en ese vaso que se puede quebrar, en ese vaso que se puede quebrantar fácilmente, en ese vaso que se puede caer y se puede romper. Pero lo más hermoso de todo es que estoy en manos del alfarero en esta mañana. Y el alfarero vio un vaso que nadie creyó que servía, que estaba roto en 1000 pedazos. Pero ¿sabe qué? Él tomó los pedazos, Él empezó a moldear nuevamente y dijo: no, así no me gusta, voy a hacerlo de nuevo, voy a moldearlo nuevamente, voy a hacer de él una vasija nueva, un barro nuevo, un vaso nuevo, porque lo que voy a colocar dentro de él es un tesoro tan valioso que no lo coloco en otra cosa, que no puede ser guardado en otro artefacto, en otro recipiente. No, tiene que ser en el barro, porque Él es el alfarero que con sus manos me ha moldeado. Él es el alfarero que con sus manos me dio forma, me enderezó, me montó en la rueda e hizo de mí un vaso nuevo, para así poder ser digno de recibir este gran tesoro y poderme llamar tesoro en vaso de barro. Gracias.
Aleluya.